Muy buenos días, que el Señor le bendiga. Vamos a continuar en este día con el capítulo 12 del primer libro de Samuel. Y únicamente voy a ver este capítulo porque solo quiero hablar acerca del discurso que Samuel da al pueblo, porque hay algunos datos muy interesantes que nos van a aportar conocimiento y entendimiento en este único capítulo. Aquí se nos habla acerca del discurso que Samuel le da al pueblo y comienza en el versículo 1 diciendo: He aquí, yo he oído vuestra voz en todo cuanto me habéis dicho y os he puesto rey. Ahora pues, he aquí vuestro rey va delante de vosotros. Yo soy ya viejo y lleno de canas, pero mis hijos están con vosotros y yo he andado delante de vosotros desde mi juventud hasta este día. Quiero aquí que ponga atención en algo. Aquí Samuel prácticamente está dando un discurso de despedida y el discurso que él da viene siendo algo similar, por ejemplo, en el caso de Moisés, cuando ya se despide del pueblo, también en el caso de Josué, cuando ya en su vejez pues se despide del pueblo. Y aquí pareciera como que Samuel ya se está despidiendo porque en la mente de Samuel parece que él ya terminó su labor. Eso era al menos lo que él pensaba en este momento en el que da este discurso, porque es también interesante ver que este discurso está entre medio de los libros primero y segundo de Samuel, es decir, todavía hay mucho que Samuel va a continuar haciendo y que quedó registrado en la historia, pero por supuesto en este momento Samuel no lo sabía. O sea, para él era que ya había terminado su tiempo, porque recordemos que Samuel tenía tres oficios, que era el de juez de Israel, el de sacerdote y el de profeta. Recordemos también que Samuel fue el último juez de Israel. Cuando empezó ya el periodo de la monarquía, cuando empezó ya el primer rey de Israel, que fue Saúl, entonces ya el trabajo o el oficio de juez pues ya quedó desechado porque esa etapa ya había terminado. Entonces pareciera que Samuel pensaba, ok, ya no, mi función como juez ya quedó obsoleta porque ya no es necesaria, ya hay un rey. Entonces aquí él da este discurso, pero lo que Samuel quizá en ese momento, creo yo, ¿verdad? Es mi interpretación. Lo que Samuel no había entendido hasta ese momento es que aunque él ya era anciano, aquí dice que ya tenía canas, que ya era mayor, pero a él todavía le quedaba mucho por hacer. Y aquí también es otra lección que debemos de aprender. Las personas que quizá ya son ancianas, que consideran de que ya no pueden hacer nada, que se consideran inútiles, porque hay muchas personas así, sobre todo en nuestras iglesias. Hay muchas mujeres y hombres que ya son mayores y hay mucho desprecio en ocasiones de las personas más jóvenes. De la juventud pues es entendible, son inmaduros, pero así como nosotros los que estamos en una mediana edad, muchas veces se desprecia a los ancianitos y olvidamos que, bueno, allá en Guatemala se decía que son los pilares de la iglesia. Mi mamá decía mucho y eso, los ancianos son los pilares de la iglesia. Y también hay como un dicho que no puedo tal vez aplicarlo ahorita, pero se decía, parece pilar de iglesia, ¿no? Porque siempre estaban en la iglesia y se usaba para aquellas personas que todos los días estaban en la iglesia o que todos los días uno las miraba pasar, que iban camino a la oración, que iban a hacer un ayuno. Entonces dice, ay, la hermana parece pilar de iglesia, como el pilar de iglesia haciendo referencia a las columnas de la iglesia, a las columnas que sostienen la iglesia. Y algo que en toda iglesia no debe faltar es el anciano, por la sabiduría que tiene, por el tiempo que ha vivido, que eso es innegable, con la edad se adquiere experiencia, no necesariamente sabiduría, porque también hay excepciones, hay ancianos o hay personas que llegan a cierta edad y nunca maduraron y nunca obtuvieron sabiduría, pero sí es innegable la sabiduría que da la experiencia. Y además de eso, los ancianos aportan algo que aunque quizás no sea físico, porque ellos ya no pueden hacer trabajos como que voy a limpiar la iglesia, voy a hacer ujier, voy a estar aquí viendo a los niños, que requieren un esfuerzo físico, pero el trabajo de ellos es más espiritual. Son los que más están ahí siempre doblando rodillas, intercediendo por el resto de la iglesia, intercediendo por los líderes, por los pastores, por todos. Entonces hay mucho anciano que quizá también se siente desechado o dirá, no, ya no sirvo para nada, o quizás se menosprecia
Y déjeme decirle, si hay algún anciano que está escuchando o si hay alguna persona que conoce a algún anciano que está escuchando, que los honremos, que les demos el valor que se merecen. En realidad hay tanta sabiduría que se puede recibir de los ancianos, un buen consejo, una buena orientación, una buena ayuda, una buena visión que a veces nos falta a los que no hemos llegado a cierta edad. Entonces, démosle el valor que se merecen y ayudémoslos y apoyémoslos a aquellos que ya están en una edad avanzada, porque hay ocasiones en las que ellos mismos se menosprecian y a veces sucede que ya están solos, ya los hijos se casaron y quizás necesitan tanto de nuestro apoyo. No los menospreciemos porque ellos ya llegaron a esa edad y nosotros no sabremos si vamos a llegar. Y también que Dios todavía tiene mucho por hacer con ellos. Mientras Dios permita que estemos vivos hasta nuestro último aliento, es porque Él quiere hacer algo con nosotros. Y aquí, aunque Samuel pensaba que su trabajo ya había terminado, todavía le queda mucho por delante, mucho por vivir, mucho por lo que va a ser utilizado por Dios. Así que no hay edad para servirle a Dios, no hay límites. También aquí, si usted recordará, él dice, yo ya estoy anciano, yo les serví desde joven, pero ahora están mis hijos entre ustedes. Pero vamos a recordar que unos capítulos antes, cuando el pueblo se acerca a él, porque los hijos de Samuel no estaban haciendo las cosas correctamente, y el pueblo viene y se queja con Samuel, y es donde le pide un rey. Entonces, aunque él da a entender como que, ok, yo ya no les sirvo, pero ahí están mis hijos que les siguen sirviendo. En realidad, el pueblo no quería a los hijos, pues porque los hijos no eran lo mismo que su padre, lamentablemente. Entonces él dice, ok, ya estoy anciano, pero como les repito, todavía le quedaba mucho por vivir, pero Samuel no lo sabía. Aunque ya no como juez, pero sí como profeta y sí como sacerdote. Entonces luego les empieza a decir ya en el versículo 3 en adelante que si hay algo que les deba, si hay algo que le haya hecho mal, que alguien se levante y que lo diga, porque él ya está como despidiéndose en su mente y él quiere saber si hay algo que haya hecho mal como para corregirlo. Y todos les dicen... Entonces dijeron, el versículo 4, nunca nos has calumniado, ni agraviado, ni has tomado algo de mano de ningún hombre. En realidad, aquí nos está diciendo el carácter, lo moral, lo correcto, lo íntegro que era Samuel. Porque no cualquiera tiene el valor de pararse frente a todo el pueblo con el que ha vivido y decirles, miren, si a alguien le he hecho algo malo, si a alguien le quité algo, si a alguien le debo algo, si a alguien le hice un agravio, que venga y que me lo diga. O sea, en realidad admirable, porque él en su conciencia, él sabía que nunca había hecho nada malo, pero él quería dejar como constancia de que si había algo malo, pues bueno, dígamelo acá para pedir perdón o para restituirlo. Pero de hecho, la respuesta que le dan es no. Nunca nos has calumniado, ni agraviado, ni has tomado algo de mano de ningún hombre. O sea, Samuel fue un hombre admirable. Entonces Samuel dijo al pueblo, Jehová que designó a Moisés y a Aarón y sacó a vuestros padres de Egipto, de la tierra de Egipto, es testigo. Ahora pues aguardad y contenderé con vosotros delante de Jehová acerca de todos los hechos de salvación que Jehová ha hecho con vosotros y con vuestros padres. En el versículo 8 en adelante lo voy a leer porque esto prácticamente es un resumen de la historia del pueblo de Israel. Es un resumen en unos cuantos versículos de lo que ya hemos venido leyendo desde el Génesis hasta acá. Dice el versículo 8, cuando Jacob hubo entrado en Egipto, esto sucedió cuando Jacob entró en Egipto por José, que era en ese tiempo el segundo después del faraón, y debido al hambre que hubo, entonces ya después se vuelve a reencontrar con su padre Jacob y todos los hermanos entran en Egipto y luego se quedan a vivir allí 400 años. Pero aquí está resumido en un versículo. Cuando Jacob hubo entrado en Egipto y vuestros padres clamaron a Jehová, Jehová envió a Moisés después de 400 años y a Aarón, los cuales sacaron a vuestros padres de Egipto y los hicieron habitar en este lugar, en la tierra prometida, en Canaán. Pero, ¿cuánto tiempo estuvieron en el desierto? Después de haber estado 40 años dando vueltas en el desierto y después de todo lo que tuvieron que pasar para conquistar la tierra de la mano de Josué y después de que ellos fueron fieles e infieles con Dios,
Y olvidaron a Jehová su Dios, y él los vendió en mano de Sísara, jefe del ejército de Azor, y en mano de los filisteos, y en mano del rey de Moab, los cuales les hicieron guerra. Y ellos clamaron a Jehová y dijeron: hemos pecado porque hemos dejado a Jehová y hemos servido a los Baales y a Astarot. Líbranos pues de la mano de nuestros enemigos y te serviremos. Aquí está hablando de todo, en unos cuantos versículos está hablando de todo el proceso, de todo el tiempo de los jueces, que Dios los entregaba en manos de los enemigos. Después ellos clamaban a Dios porque se habían arrepentido, le servían, Dios levantaba un juez, pasaban un tiempo en paz, después nuevamente volvían a pecar, se alejaban, adoraban a otros dioses, Dios los entregaba en manos de los enemigos, ellos volvían a clamar, y todo ese círculo que ya vimos del libro de los jueces, aquí está resumido en un versículo, y luego dice: entonces Jehová envió a Jerobaal, a los jueces, a Barak, a Jefté y a Samuel, que fue el último juez, y os libró de mano de vuestros enemigos en derredor, y habitasteis seguros. Entonces, mire, aquí hizo un resumen desde los tiempos de Jacob, cuando ellos entraron de la mano de José a Egipto, los 400 años de esclavitud, cuando Dios levantó a Moisés, cuando pasaron en el desierto, cuando lucharon por la tierra prometida, cuando se levantó el periodo de los jueces, hasta que llegamos a que ellos pidieron un rey. Y aquí hay algo importante, mire, en el versículo 12. Habiendo visto que Naas, rey de los hijos de Amón, venía contra vosotros, me dijisteis: no, sino que ha de reinar sobre nosotros un rey. Y siendo así que Jehová vuestro Dios era vuestro rey. Esto a Dios le molestó, porque el pueblo le pide un rey como las demás naciones. Entonces, esto ya lo vimos anteriormente, que el pueblo estaba viendo lo terrenal, no tenía visión, no estaba viendo lo espiritual. Ellos querían hacer lo que las demás naciones paganas hacían. Ahora pues, he aquí el rey que habéis elegido, el cual pedisteis. Ya veis que Jehová ha puesto rey sobre vosotros. En el versículo 14 les dice algo, que esto es algo que se repite constantemente en los diferentes libros y que tenemos que aprender nosotros. Si se repite tanto es porque es muy importante y es la clave para que Dios siempre esté con nosotros. Si temiereis a Jehová y le sirviereis y oyereis su voz y no fuerais rebeldes a la palabra de Jehová. Y si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros servís a Jehová, vuestro Dios, haréis bien. Luego viene la advertencia. Esto está bien claro en las bendiciones y en las maldiciones en Deuteronomio. Más, dice el versículo 15, si no oyereis la voz de Jehová y si fuereis rebeldes a las palabras de Jehová, la mano de Jehová estará contra vosotros como estuvo contra vuestros padres. Y les está diciendo, si obedecen a Dios, si no se apartan, les va a ir bien. Pero si desobedecen, les va a ir mal. Esperad aún ahora y mirad esta gran cosa que Jehová hará delante de vuestros ojos. ¿No es ahora la siega del trigo? Yo clamaré a Jehová y él dará truenos y lluvias. Aquí Samuel hizo a través de Jehová que cayera lluvia, que cayera una tormenta y truenos. Y Samuel clamó a Jehová y dio truenos y lluvias en aquel día. Y todo el pueblo tuvo gran temor de Jehová y de Samuel. Entonces todo el pueblo dijo a Samuel: ruega por tus siervos a Jehová tu Dios para que no muramos, porque a todos nuestros pecados hemos añadido este mal de pedir rey para nosotros. Ese día ellos como que entraron en razón y dijeron: hemos enojado a Dios por haberle pedido un rey, y se arrepintieron y le pidieron a Samuel que intercediera por ellos, para que Dios les perdonara su pecado. Y por supuesto Dios los perdona por amor a Él, por su misericordia, porque Dios es amor, no porque el pueblo lo merezca, no porque yo merezca que Dios sea bueno conmigo, sino porque Dios es amor, porque Dios me ama, me perdona y me permite seguir adelante. Pero las consecuencias siempre quedan, y esto es algo que tenemos que entender. Si yo cometo un pecado, si yo hago algo mal, van a haber consecuencias. Aunque Dios me perdone, aunque Dios me dé una oportunidad, aunque Dios me restaure, las consecuencias del pecado que yo cometí siempre van a quedar. Las consecuencias que ellos van a tener por haber pedido un rey, aunque Dios los haya perdonado, esas consecuencias van a seguir. Recuerden que vimos lo que Dios les advierte. Si quieren un rey, entonces está bien. Pero este rey les va a diezmar sus tierras, les va a quitar a sus hijos, les va a quitar a las hijas para que sean sirvientas, los va a tomar a los hombres como guerreros, va a tomar lo mejor de vuestra tierra, lo mejor de vuestros frutos, lo mejor de vuestro ganado. Es decir, ellos iban a empezar a pagar impuestos por el resto de su vida, iban a hacer lo que al rey se le antojara. O sea, esas son las consecuencias de haber pedido un rey. Entonces, aunque Dios los haya perdonado, esas consecuencias no las va a quitar.
Y, por ejemplo, si yo cometo un asesinato, es un pecado mortal. Yo le pido perdón a Dios y Dios me va a perdonar. Pero eso no me va a quitar de que yo vaya a la cárcel a pagar por ese crimen de haber matado a una persona. Entonces, esa es una consecuencia de mi pecado. Dios me ama, Dios me perdona, pero las consecuencias de mi pecado siempre van a permanecer. Y esto es algo que hay que entender. A mí me costó entenderlo cuando yo era más joven porque yo no entendía, pero ¿cómo es posible que, pues si Dios me perdonó, por qué siguen pasando cosas malas? Son cosas que a veces uno no entiende, pero muchas situaciones de nuestra vida son consecuencias de nuestros actos y no de Dios. Entonces a veces no nos hacemos responsables de nuestros actos. Queremos que Dios nos perdone y nos quite todas las consecuencias. Y no es así. O sea, hay leyes, hay principios inevitables que no se pueden alterar. Y Dios es Dios y no puede, Él mismo no puede faltar a su promesa, a su rectitud. Entonces Samuel intercede por ellos y les dice al pueblo, no temáis, vosotros habéis hecho todo este mal, pero con todo eso no os apartéis de en pos de Jehová, sino servidle con todo vuestro corazón. No os apartéis en pos de vanidades que no aprovechan ni libran, porque son vanidades. Pues Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido hacerlos pueblo suyo. Así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Solamente temed a Jehová y servidle de verdad con todo vuestro corazón. Esto se aplica el día de hoy para usted y para mí. Solamente temed a Jehová y servidle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Dios es tan bueno y su misericordia es infinita, que por amor, por agradecimiento, por todo lo que Él ha hecho con nosotros, tenemos que servirle con todo nuestro corazón y temerle. Termina con el versículo 25, el capítulo 12, diciendo, mas si perseveráis en hacer el mal, vosotros y vuestro rey pereceréis. O sea, también hay una advertencia. Después no digamos, no es que yo no sabía. Hay una advertencia. Si hacemos cosas malas, nos van a pasar cosas malas. Si hacemos cosas buenas, Dios nos va a bendecir. Entonces, con esto termina el capítulo 12. Únicamente quería tomar este versículo de Samuel. Y en el siguiente video, pues ya vamos a continuar con la historia de este libro a partir del capítulo 13. Que el Señor les bendiga y nos vemos en el siguiente video.